91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos el espacio de La Entrevista cuando son las 7 de la mañana con 1 minuto. Les saluda Kenia Gómez, bienvenido y bienvenida. Este día vamos a hablar sobre corrupción en el uso de fondos públicos. Ya nos acompaña en la cabina de YSUCA Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal. Y como siempre es un gusto que nos acompañe, Ruth. Gracias. Para mí es el gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia de YSUCA. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos sobre este tema, Ruth, un tema bastante amplio e importante también que conozca a la población. Cuando se usan fondos públicos, pues lo ideal es que los funcionarios rindan cuentas de esto y que todo este procedimiento sea transparente. Sin embargo, vemos lo contrario, se tiende, sin embargo, a ocultar este tipo de información. Hablemos primero, de manera general, cómo es que se manifiestan estas prácticas de corrupción, específicamente en el uso de fondos públicos, en el caso específico de El Salvador. Bien, veamos, hay diferentes formas en las que se advierte una práctica corrupta. A veces nos limitamos a pensar que la corrupción es solo aquellos casos que describe el Código Penal, pero la corrupción es un fenómeno mucho más amplio. Bueno, ahí está la Convención, por ejemplo, contra la corrupción de Naciones Unidas, que establece toda una serie de principios, etcétera, donde podemos identificar incluso de mejor manera. Voy a poner un caso. El nepotismo, por ejemplo, es una práctica corrupta y sin embargo no está incorporada en el Código Penal. Pongo esto como ejemplo para que veamos que la corrupción va más allá de aquellos delitos que están expresamente establecidos en el Código Penal, como por ejemplo el cohecho, el peculado, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese que hay diferentes prácticas que son prácticas corruptas, como les decía, que no necesariamente tienen una descripción legal y un respaldo legal y por tanto una sanción. A nadie le queda dudas que es una práctica corrupta el que se contraten familiares, por ejemplo, ¿no? Eso es una práctica corrupta porque ahí se está beneficiando a alguien que probablemente no cumpla con los requisitos. Esos son elementos que habría que determinar en un proceso y que por tanto lo único que se hace es contratarla porque tiene un vínculo familiar o un vínculo muy cercano. A veces esos famosos compadrazgos, ¿verdad? Que es el compadre, la comadre, etcétera. Entonces, a veces también terminamos normalizando esa situación. Uno de los problemas más grandes que hay en nuestras sociedades es precisamente ese, que normalizamos la corrupción y esa normalización de la corrupción lleva a reconocer la corrupción como es que le hizo un favor, o es que pobrecito, o es que pobrecita, ¿verdad? Y realmente esto uno tendría que generar rechazo independientemente de quién la realice, porque también pasa otra situación. Y es que dentro de esa normalización de la corrupción, a veces se defiende un corrupto y se ataca a otro. Es decir, la corrupción no tiene color político, ¿sí? Y cualquier funcionario o empleado público puede estar sujeto y puede encontrarse y puede caer en un acto de corrupción. Entonces, de ahí que es importante que la ciudadanía conozca precisamente que cuando en una alcaldía, un vehículo, por ejemplo, de la alcaldía está descargando materiales en la casa de un funcionario de la alcaldía, eso se están utilizando fondos públicos para un beneficio propio. Eso es típico de la corrupción, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es un comportamiento típico, el utilizar los recursos públicos en un beneficio propio, pero además en un beneficio no otorgado por ley, porque una cosa es que usted utilice fondos públicos, por ejemplo, bajo el principio de colaboración que pueda haber entre una institución u otra, por ejemplo, muy concretamente a partir de un convenio. Eso sí no significa que usted esté utilizando los recursos públicos para usted, está utilizando los recursos públicos para beneficiar a otra institución y hay una reciprocidad.
Entonces, esas son características aparte, pero cuando ya lo utiliza para usted, para su beneficio o de su familia o de personas allegadas, porque a veces pensamos que solo sobre el funcionario, a veces esa disposición de recursos puede ser también para favorecer a familiares, para favorecer a amigos, para favorecer a personas muy relacionadas con ese círculo íntimo. Pero también puede ser que sea para beneficiar a un tercero que después le va a beneficiar a usted. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los viajes, de los famosos viajes. Sí. Esto es un tema del que se ha escrito bastante y del que además en El Salvador hay todo un récord de práctica. Yo recuerdo ayer estaba recordando un artículo que sacó un medio guatemalteco, si mal no recuerdo, hace algunos años, ya hace varios años, en el que señalaban cómo un exfiscal había sido llevado por un empresario a una boda, ¿no? A la boda de su hija. Y entonces resulta que este empresario después fue perdonado por este fiscal general o en la época de ese fiscal general y pues no fue perseguido por los delitos que se le estaban imputando. Eso es precisamente del juego pago de favor, del pago de favor, del juego del que estamos hablando. Y claro, por eso es que es tan importante la transparencia. La transparencia no se exige por molestar, ¿verdad? La transparencia es un presupuesto necesario. Si no hay transparencia, pues todo esto puede quedar justamente en un ámbito de la sospecha, de la duda, y yo creo que a ningún funcionario le conviene eso, a ningún gobierno. Lo más importante es ser transparente. Hace algunos años, yo recuerdo cuando se impulsaba con mucha fuerza la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y su aprobación y su implementación, que no fue nada fácil. Yo he sido parte de 2 instituciones públicas en los que, por supuesto, no es fácil enseñar y no es fácil que esa práctica de la transparencia se convierta en un actuar habitual de los funcionarios y de los empleados públicos. Siempre hay resistencias, por supuesto, pero aquí no debería quedar de otro lado, es decir, eso no es un tema opcional. Y ahora llama mucho la atención, y hay que decirlo con mucha tristeza, cómo la opacidad se ha convertido en una política pública. Yo creo que hay 2 políticas públicas. Antes decía yo que había una muy clara, que era el tema de la opacidad. Es decir, uno ve los portales de transparencia, ve cómo se mueven las solicitudes de información, por ejemplo, y uno advierte esa política de opacidad, es decir, de no entregar, de no dar. Quizás, no sé si es por el miedo a la crítica, quizás si es por el miedo al control social, y ahí voy a poner un paréntesis, porque ese control social es un derecho que tenemos los ciudadanos. Es decir, es un derecho, pero también es una obligación. Fíjese que el artículo 73, el inciso 2 de la Constitución, dice que los ciudadanos debemos cumplir y velar porque se cumpla la Constitución. Y en esa vigilancia de que se cumpla la Constitución, tenemos en la mano justamente la herramienta de la participación a partir de la exigencia de todo el cumplimiento del marco legal. Entonces, cuando no hay transparencia, los ciudadanos nos están limitando un derecho. Fíjese que el otro día leía yo un funcionario del Tribunal Supremo Electoral que iban a ser más flexibles con la información. Esto no es un favor. La transparencia no es un favor. La transparencia es una obligación por parte de la institución pública y es un derecho por parte de la ciudadanía. Ahora, otra cosa es que nosotros estamos también obligados a exigirlo. Y eso es muy importante. La exigencia de la transparencia, ahí sí una obligación de la ciudadanía, no solo desde el derecho mismo que tenemos para solicitar la información, sino de exigirla. Y esto viene justamente a enlazar con lo que hablamos de la rendición de cuentas. A veces pensamos que porque nos ponen un tuit y nos dicen, esta obra va a costar $20 millones, ya eso es transparencia. No, eso no es transparencia. Eso es una información que tendría que ser verificada, ¿sí? ¿Verificada con qué? Bueno, verificada con la ejecución de ese presupuesto, por ejemplo. Nosotros no sabemos si al final las obras terminan costando más. Hay un trabajo de la UCA, de la que yo me siento muy orgullosa de haber sido parte, y es una investigación que se hizo sobre el control político institucional del año 99 al año 2019. Y de ahí se produjeron 10 videos. En uno de esos videos, a partir de investigaciones periodísticas, porque eso también
hay que comentarlo, que tenía todo un respaldo de investigadores, y en este caso de periodistas, que decían, bueno, los sobrecostos que todos pagamos, así se llama uno de los videos. Y es como cuando una obra pública empieza con 20 millones, pero termina costando 40 o 60 millones. Es decir, ¿cuáles son esos criterios para ir aumentando los presupuestos, las variaciones, etcétera? Les voy a poner un ejemplo más reciente. Ese de los sobrecostos que todos pagamos estaba relacionado a los famosos mega hospitales, a los hospitales que se contrataron en la época del periodo de Saca, si mal no recuerdo, y que fue el famoso caso Reza, ¿no? Que bueno, todavía está siendo procesado, imagínense cuántos años después. Pero esos son temas que habría que analizar precisamente a partir de la transparencia, del control social. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas no están haciendo su trabajo. Es decir, la Corte de Cuentas parece como, no sé si han visto esta película donde aparece el perezoso, ¿verdad? Como reflejo del funcionario público que apenas camina, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que llamar la atención sobre el funcionamiento de las instituciones. Y un ejemplo más reciente que les iba a poner es cuando, de aquella idea que teníamos del Hospital El Salvador, que ahora terminó siendo un vacunatorio, pues también resulta que fue un troll center, ¿verdad? Donde funcionó un troll center y donde además funcionó toda la plataforma de la aplicación Chivo, que ya sabemos cuántos perjuicios le ha traído a la ciudadanía. Entonces, si no hay rendición de cuentas, es decir, no solo que me digan cuánto costó, sino que además a quién se contrató, por qué se seleccionó a esa empresa y no a otro, por qué se le cambió el destino a un lugar, por qué, o sea, todas esas explicaciones tienen que dárselas y haber una retroalimentación por parte de la ciudadanía. Eso no existe. Y no existe precisamente porque del primer paso, donde es la solicitud de la información, con esa entrega de información, tal como la pide el ciudadano, no se está entregando. Y por tanto, con esto llegamos hasta el Instituto de Acceso a la Información, que hoy desafortunadamente es una institución absolutamente muerta. Sí, y como usted dice, Ruth, pues los ciudadanos estamos en la obligación de exigir cuentas. Y bueno, aquí en El Salvador podemos poner ejemplos de muchos casos sonados de corrupción, ¿verdad? En la época de Francisco Flores y los fondos de Taiwán, hablando de viajes, por ejemplo, los viajes del expresidente Funes, que fue un caso bastante sonado, y según unas notas periodísticas, ahí habla de por lo menos unos 80 viajes, ¿verdad?, durante su gestión presidencial. Y no es que no puedan viajar, es decir, por eso es que piden permiso a la Asamblea Legislativa. Sí. El tema es con qué recursos se viaja. Así es. Pero además, si estamos viajando en un avión privado, bueno, ¿por concepto de qué? Es decir, me lo están prestando, me prestaron el avioncito para irme, ¿verdad? O me lo están dando para que después esa empresa, porque mira, aquí no hay cena gratis, ¿verdad? Entonces, si es un alquiler, bueno, ok, está bien, lo alquiló, qué bueno, ¿con qué dinero? Esa es la primera. Y además, ¿cuál es el miedo? ¿Verdad? ¿Cuál es el miedo a revelar, precisamente a exponer? Mire, sí, gasté tanto en este viaje, lo pagué con estos fondos. O sea, ese es el punto. Claro, lo que pasa es que se ha dicho que no hay gastos reservados. ¿Me explico? Claro, lo que se ha dicho es que no hay partida secreta. Pero evidentemente, si se pagó con fondos públicos, de algún lado del presupuesto tiene que estar saliendo. Entonces, ¿de qué parte? ¿Bajo qué disposición? Incluso vamos a llegar a preguntar, bueno, ¿y por qué ese avión y no otro? ¿No había uno más barato? Digo, no sé, ¿verdad? No sé cuánto costó, pero al final son todas estas herramientas que tendría que tener la ciudadanía. Sin embargo, y aquí viene el contraste, el problema es que cuando se ha prometido tanta transparencia, tanta probidad, pues sí, también eso no solo es un tema discursivo. Desafortunadamente la transparencia y la rendición de cuentas solo aparecen en las campañas y para las promesas electorales. Pero entonces la ciudadanía, por supuesto, se genera indignación por la corrupción que ha habido y yo creo que es legítimo. Si es que nadie quiere un corrupto en el poder. El tema es que esa corrupción no es que una corrupción es más buena que la otra. El acto es el mismo. Porque el mismo podría haber sido hasta el mismo avioncito en el que están viajando ahora con el que estuvieron viajando antes. El tema, insisto, es que la ciudadanía tiene una fuerza
que todavía no se reconoce, y es la fuerza de la participación y la fuerza precisamente de la exigencia y la rendición de cuentas. Sí, y justo eso iba a comentar, porque bueno, ahora hablando de los viajes, parece que a los presidentes les gusta mucho viajar en jets privados, ¿verdad? El tema que hemos conocido recientemente también del presidente Bukele en Costa Rica, viajando también con un jet privado, y se dice, bueno, él va de vacaciones, ¿verdad? Entonces la gente se cuestiona, bueno, pero si es un vacaciones familiares, pues entonces ¿por qué le cuestiona al presidente? Y es justo lo que usted menciona, ¿verdad? O sea, pero ¿quién paga ese jet privado? ¿Verdad? Fondos de dónde salen, si es prestado, pues ¿quién se lo presta? ¿Verdad? Entonces, y además, todos esos cuestionamientos se tienen que hacer. Y además, ¿por qué? Claro. Porque además en el pasado hemos visto cómo esto sirve de pago de favores precisamente para después adjudicar contratos. Y como hoy ya no se utiliza la ALACAP, fíjese que estábamos haciendo cuentas el otro día, que hay más de 8 leyes que ya desarticulan la ALACAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas. Y no es que fuera una ley perfecta, ¿verdad? Y que además no, con esa ley era infalible, ¿verdad? Y que con esa ley no podía haber corrupción. Eso no es cierto, porque si no, no hubiésemos tenido corrupción en el pasado. El tema es que estas leyes son mejorables, no son desechables, pero además hay un incumplimiento por parte del órgano legislativo, en este caso del artículo 234 de la Constitución, que establece que la licitación es la regla general, pero además esto ha sido analizado un montón de veces, o fue analizado un montón de veces por la Sala de lo Constitucional legítima de aquel momento, y ya eso es como letra muerta. ¿Qué implica que no se siga un proceso de contratación regular? Bueno, implica que no hay competencia, implica que no hay transparencia en el proceso de adquisición de la obra o de adquisición del servicio. Y esto, que no haya transparencia, ¿qué significa? Bueno, muy fácil, que se favorece a unos con contratos y se perjudica a otros. Pero cuando se perjudica a otros, no solo se perjudica, por ejemplo, a un empresario. Y a veces pensamos en los empresarios como los grandes empresarios, no estamos hablando de cualquiera que pueda tener una empresa. O sea, cualquier titular de una empresa es un empresario. Pequeña, micro, pequeña, mediano, grande, ¿no? Siempre es empresario. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que también eso perjudica directamente a la ciudadanía, porque un contrato que pudo haber costado X cantidad termina costando más. ¿Por qué? Porque hay un favorecimiento sobre esta persona o incluso incumplimiento. Bueno, ya lo vimos durante la pandemia. Es decir, no estamos hablando nada que no hayamos vivido los salvadoreños, ahora y antes. Pongo el caso de las compras de material de bioseguridad, ¿no? Las famosas botas, las famosas mascarillas. Bueno, ¿por qué se le compró a un familiar de un ministro y no a otra empresa? Es que fíjese que no había en el mundo mundial, no había otra empresa que ofreciera ese tipo de servicio. Eso no es cierto. Entonces, a partir de ahí se empieza a justificar precisamente la corrupción. Yo creo que ninguna persona, incluso yo me cuestionaría el valor cristiano de cualquiera, cuando se justifica la corrupción, porque la corrupción implica menos recursos públicos para aquellas personas que menos tienen. Es decir, es la expresión máxima de la falta de solidaridad para buscar un beneficio personal. Entonces yo creo que aquí uno no tiene que ser ciego, al contrario, ¿verdad? Incluso cuando aquellas personas son las que han favorecido con su voto a una determinada opción política, ahora y antes, son los principales llamados a exigir una rendición de cuentas, hacer un llamado precisamente a la transparencia. Es una obligación, no solo como ciudadanos, insisto, sino para aquellos que nos consideramos personas con valores cristianos, pues también es una obligación para con el resto de personas, para con el resto de la comunidad. Entonces, vamos a ver en el futuro. Yo creo que de aquí es tan importante la transparencia y es tan importante el rol de los medios de comunicación independientes, que al final son los que nos terminan poniendo sobre la mesa qué es lo que está pasando y además qué es lo que se está ocultando. En la medida que vemos qué es lo que se está ocultando, a veces logramos entender un poquito, por eso es que no querían que supiéramos, ¿no? Y no hay una razón hasta ahora, alguien que haya podido argumentar válidamente por qué se tiene que ocultar una información, como a quién se está contratando en el órgano judicial, a quién se está contratando en el órgano ejecutivo,
¿Cuáles son los criterios de contratación? Hoy, antes usted podía saber, por ejemplo, y hacer red de nepotismo, es decir, usted podía saber, al hijo de fulano lo contratamos en tal lugar y a la esposa de mengano en tal lugar, es decir, usted podría hacer una identificación de dónde está y además de seguir los procesos de contratación de esas personas. Y si no, recordemos precisamente aquellos tuits del presidente, ¿verdad? Despídase. Y bajo un criterio absolutamente subjetivo, porque hay muchas personas que habían sido contratadas, incluso antes que su padre, su madre o sus hijos hayan sido contratados como funcionarios de un mayor nivel, ¿no? O sea, gente que tenía años en el servicio público. Pero hoy ya no podemos saberlo. ¿Y por qué no podemos saberlo? Bueno, porque nos cerraron puertas y ventanas. ¿Para qué? Para que no veamos adentro. ¿Y qué es lo que hay adentro? Bueno, eso es lo que hay que preguntarse. Claro, esa es la pregunta. Ruth, hablemos también de este caso reciente de la billetera Chivo. Bueno, hemos conocido a través de diferentes medios de comunicación y este último medio internacional No Fiction que reveló, ¿verdad?, cómo se ha dado este robo, este fraude de por lo menos $12 millones y otros millones que estuvieron en riesgo también por un error informático, ¿verdad?, en esta billetera. Esto también ha afectado mucho a los salvadoreños porque, bueno, esta plataforma también para su funcionamiento se usaron fondos públicos. ¿Debe el presidente y los funcionarios rendir cuentas sobre esto? Porque no lo han hecho hasta el momento. Por supuesto que debe, no solo debe, tiene que rendir cuentas. Y llegará el momento en el que las va a rendir. Mire, el asunto, aquí hay varios elementos. Uno es, estamos hablando del fideicomiso, ¿no? El fideicomiso de $150 millones que se entregó precisamente para, como un subsidio, a partir de los cuales se entregó el subsidio famoso a la población. De eso, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos por una reciente investigación periodística que, atención, es una investigación periodística que no está basada en un supuesto, sino en documentos que constan en una corte en el estado de Texas, ¿verdad?, por una diferencia comercial. Entonces, en la declaración, en una de las declaraciones aparecen estos elementos. Es decir, no es que se lo esté inventando Ruth, ni se lo está inventando un medio de comunicación. Están incorporados en un proceso judicial en Estados Unidos. Vamos a partir de eso. Entonces, ¿qué es lo que aparece sobre este pedacito? Porque estos son un montón de pedacitos que es un monstruo, ¿no? ¿Qué es lo que aparece sobre la billetera Chivo? Bueno, aparece que cuando de estos $150 millones que se otorgaron a partir del fideicomiso empezaron a dársele a las personas y se empezaron a producir los registros, en los primeros 150 registros resulta que ya hubo problemas para identificar a la gente. ¿Por qué? Porque no hay un proceso, dice la persona que sabe de eso y que está ahí, ¿verdad?, y que fue contratada para eso, que no hay proceso tan rápido como para que de una captura de un documento pueda extraerse la información de manera inmediata, que existe un sistema que la lea y que además verifique y contraste con la información que se tiene en una base de datos y a partir de ahí se autorice la identificación. Dice que no hay un sistema tan rápido en el mundo, ¿no? Entonces, y ojo, que a mí me llama mucho la atención esto porque vamos a el voto voto electrónico, y el voto electrónico, particularmente el voto por internet, que han prometido que sea rápido. Mire, si va a ser tan rápido como eso y van a dejar pasar un montón de gente, pues yo creo que mejor que se tarde un poquito, ¿verdad? O sea, que pase el proceso de verificación que tenga que pasar. Y si no hay, pues mire, yo creo que es una alerta importante esto que estamos sabiendo ahora con respecto a este proceso democrático, o que debe ser democrático, al que vamos a entrar para el 2024. Bien. Regreso entonces, dice esta persona en esa declaración que, fíjese, que no, empezó a dar problemas porque se tardaba más y la gente se desesperaba, etcétera. Y además, recordemos la cantidad, decenas de tweets, yo creo que llegó más de 100. Ya un día me voy a dedicar a contarlos, no los he contado, pero yo recuerdo que eran muchísimos, del presidente de la República actuando, sí, como un gerente, ¿no? Y explicando, dando todas las explicaciones del caso, de por qué no funcionaba, o ya vamos a empezar, espérese un ratito, etcétera. Y evidencia cómo se dio una orden, ahí está incorporado, se le dio una orden de no hacer el proceso de verificación. ¿Qué implicó que no se verificara, que cuando se mostrara la imagen no se hiciera la comprobación con la identidad? Bueno,
que entonces usted podía poner el número de cualquiera, el DUI de cualquiera, y le podía hurtar su identidad. Pero no solo el hurto de identidad, sino también se robaba los $30 que le correspondían a esa persona. Entonces aquí advertimos como una decisión que pudiera parecer para facilitar, para hacer rápido, para que cool, y sí, el proceso nunca antes visto, y la deuda histórica, terminó la deuda histórica, justamente una deuda histórica, más de $12 millones, entre 12 y 24 millones de dólares, que no está calculado, bajo cuentas fraudulentas que fueron entregadas. Entonces sí, evidentemente se pagó una deuda histórica, ¿no? Una deuda histórica de la que hoy nadie quiere dar cuentas. Cuando aquí hay una responsabilidad directa de alguien que dio una orden y que la Fiscalía ya debiera estar investigando. Pero cuando las instituciones de control están cooptadas, cuando las instituciones de control no son independientes, pues entonces no hay investigaciones. Y no hay quien exija cuenta por esa cantidad de dinero. Es decir, ¿cuánto se podía haber hecho con de 12 millones? Vamos a agarrar la cifra más bajita. Si estamos viendo que hay cierre de escuelas porque no tienen maestro, porque no tienen cómo pagarle a los maestros. Si estamos viendo que hay caminos rurales que no tienen un financiamiento. Hace unos días estaba viendo que pasaron un préstamo de camino. ¿Cuándo se va a venir a ejecutar ese préstamo? Pero para el dinero, para entregarle a la gente, sí, inmediatamente a través del archivo. Y para pagarle a los proveedores que montaron todo ese sistema, que les advirtieron además de que era un sistema que no iba a tener bajo esas condiciones las medidas de seguridad para entregar el dinero debidamente comprobada la identidad, sí tuvieron, porque ese dinero ya se pagó. Entonces aquí es bien fácil, digamos, empezar a anunciar de que vamos a comprar un Bitcoin por día, con lo que cuesta, mientras hay escuelas sin maestros. Y hospitales sin medicinas. Y hospitales sin medicinas, así es. Claro. Ruth, ustedes también como Cristosal en este tema de Bitcoin, la Chivo Wallet, también interpusieron algunas denuncias. Bueno, lo último que supimos también fue que la Corte de Cuentas sí les admitió, pero les ha dicho que va a iniciar esta auditoría de investigación hasta el próximo año. ¿Qué otros mecanismos han utilizado ustedes para ayudar también a la gente que fue afectada por esto? Fíjese que voy a explicar por qué esta solicitud de la Corte de Cuentas se hizo hace un año, hace un poquito más de un año. Se solicitó a la Corte de Cuentas precisamente que verificara esta situación que nosotros en aquel momento no sabíamos de que se había dado una orden y que no se había ordenado no comprobar la identidad, etcétera. No sabíamos eso, pero sí advertíamos la irregularidad del uso de los fondos públicos e incluso aquí voy a resaltar otro elemento. Recientemente también ha sido público por internet como un contrato de una empresa con el Ministerio de Hacienda para la compra de los famosos cajeros, ¿verdad? Y el contrato de mantenimiento. Ese es otro pedacito de este gran rompecabezas. Resulta que entonces ya no solo son los $150 millones de Atenea, sino también, 150 millones de dólares por el caso de la aplicación de la Chivo, sino también estamos hablando del mantenimiento de los cajeros, de la compra y el mantenimiento de los cajeros. Y eso significa otro montón de dinero. Entonces, nosotros advertimos, justamente un poco hace más de un año, que bueno, que se estaban construyendo cabinas, que aparecían los cajeros. ¿Y de dónde estaba saliendo eso? ¿Se estaba saliendo del Fondo General de la Nación o está saliendo del fideicomiso? Hoy sabemos que sale del Fondo General de la Nación y no del fideicomiso, porque así mismo lo dice el contrato famoso que le estoy comentando. Entonces, solicitamos una auditoría en el 2021, septiembre del 2021, pedimos una ampliación en noviembre del 2021, y resulta que ahora, bueno, un año después queremos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Para darle tiempo a las instituciones. Y resulta que la Corte de Cuentas nos dice, mire, sí, fíjese que sí, ¿verdad? Sí, ya nos habían dicho que la habían admitido y que iban a hacer la auditoría, y eso lo hemos programado para el 2023. Entonces, mientras los fondos públicos se siguen perdiendo porque se compra un Bitcoin por día, porque se está utilizando mal los fondos públicos, pues resulta que la Corte de Cuentas dice, sí, pero espérese tantito, en el 2023 vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ese es uno. El otro, tengo que hacer una pausa en este momento, pero justo nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Para continuar hablando sobre este tema y cómo es que Cristosal también está pues colaborando a la gente que ha salido afectada en ese sentido. Ya volvemos, no nos cambien. Somos la
la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabes qué es la cultura de la violación? La cultura de la violación se manifiesta en la forma de pensar, de expresarse y de actuar. Son conductas que estimulan, toleran y normalizan la violencia sexual contra niñas y mujeres. La violencia sexual puede ocurrir en la casa, en las iglesias, en la escuela, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo y muchos otros espacios. Puede manifestarse a través de frases, tocamientos, amenazas, acoso, violación y trata de personas con fines sexuales. Esta es una campaña de Ormusa, con el apoyo de Christian Aid, Diputación Foral de Álava, Asamblea de Cooperación por la Paz, Fundación Avon y Fundación para una Sociedad Justa. La estación con vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Siete con 33 minutos, continuamos con el espacio de la entrevista. Hoy estamos hablando sobre corrupción en el uso de fondos públicos y nos acompaña Ruth López de Cristosal. Ruth, estamos conversando justo sobre los procesos que ha hecho Cristosal en apoyo pues a toda esta situación que les ha afectado. Y nos comentaba usted, terminemos esta idea. Sí, les comentaba sobre la Corte de Cuentas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con respecto a la solicitud que habíamos presentado el año pasado? Pues les preguntamos, bueno, ¿y qué han hecho? ¿No? Ya les conté que nos dijeron que para el 2023. Bueno, otra acción, pero es importante porque la Corte de Cuentas al menos no solo admitió la denuncia, sino también ya la programó para el 2023. Ahora lo que hay que dar seguimiento, cómo ocurre en el 2023. Lo otro es que también se había presentado ante la Sala de lo Constitucional un amparo contra particulares. Porque era responsabilidad, nosotros identificamos hace un año, el 16 de noviembre presentamos ese amparo, el incumplimiento de las obligaciones como un buen empresario de la empresa Chivo SADCB, la sociedad en ese caso. Y efectivamente advertíamos, aunque no sabíamos toda esta intríngulis, sí advertíamos de que había habido un descuido, había habido una falta de custodia y una falta de protección a la ciudadanía por parte de la empresa al permitir que de manera además bien irregular se utilizaran los datos personales de la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, resulta que la sala no hizo nada. Pasó un año, eso ya nosotros lo sabíamos. Cada vez que nosotros acudimos a la sala sabemos que no va a hacer nada. Estamos plenamente convencidos porque el sistema de control no funciona y por tanto son mecanismos que uno tiene que utilizar para poder acudir a una instancia internacional.
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para después acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay derechos humanos vulnerados. Está, por ejemplo, el de autodeterminación informativa, está el derecho a la intimidad también vulnerado, sin tener en cuenta todos los derechos además asociados justamente por no haber custodiado los fondos públicos, porque eso es otra cosa. Es decir, la archivo no le regaló dinero de la empresa, le regaló dinero de usted mismo porque es dinero que es de fondos públicos, por tanto no le está regalando nada, ¿no? Lo cobran con cada impuesto que pagamos. Entonces, como la sala no hizo nada, pues acudimos ante la Comisión Interamericana. Esa ya fue presentado. Yo quiero informar de que ya esa petición fue presentada en días pasados a la Comisión Interamericana. Lo que hicimos fue también informarle a cada una de las personas, porque es la primera obligación que tenemos. Son más de 202 personas las que han acompañado esta petición a la Comisión Interamericana, a quienes les agradecemos profundamente, porque eso también refleja una confianza y además también el ejercicio de un derecho. Es decir, estas personas no le están haciendo un favor a nadie, están velando por sí mismas por un derecho, y nosotros estamos acompañándole. Entonces yo creo que también es importante resaltar eso, ¿no? Cómo la ciudadanía se comporta ante situaciones así. Vamos a ver qué es lo que dice la comisión. Esos son procesos largos, pero que resultan ser bien importantes. Es decir, para que tengan una idea, la Corte Interamericana, ha terminado resolviendo, por ejemplo, sobre temas de despidos masivos cuando no hay procedimiento, en temas de acceso a la información. Hay un caso muy, muy importante en Chile que, la gente pidió información sobre un proceso que tenía un impacto ambiental, además, bajo la construcción de una obra. La información en aquel momento fue negado, pero el proceso produjo precisamente que Chile tuviera hoy todo un desarrollo en acceso a la información que ha sido empujado precisamente, que fue empujado en sus inicios por esta sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, así han habido otra protección de derechos. Estoy poniendo el caso particular del acceso a la información porque también está muy, muy relacionado con este tema. Nosotros no tenemos una ley de datos personales, tenemos un apartado dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública que resguarda los datos personales, pero para entes públicos, no para entes privados. La Ley de Datos Personales fue aprobada en la legislatura anterior, fue vetada por el presidente, hubo cambio de asamblea y se murió. Y resulta que hoy los salvadoreños tenemos situaciones como la de Chivo S.A.S.B. Entonces, son algunas de las acciones que hemos presentado. Otra acción que presentamos también fue otra inconstitucionalidad, en este caso contra un artículo de la Ley de Bandesal, que declara reservada toda la información sobre los fideicomisos. Y fíjese que dentro de esa investigación que le comentaba del control político, hay uno que los fideicomisos expresan y reflejan cómo los fideicomisos pueden ser utilizados como mecanismos de corrupción, a partir de favorecer, si no hay transparencia y si no hay un seguimiento adecuado de una auditoría y desde la misma auditoría social de quiénes son los beneficiarios de esos fideicomisos, pueden favorecerse a personas que no cumplen con estos méritos, digamos, para acceder a ese dinero. Y ese fue el caso de FECEPE, por ejemplo, que es un caso tan conocido en El Salvador. Bueno, hoy estamos en la misma situación, porque no se puede ejercer el acceso a la información pública y por tanto no se puede verificar en una institución que ya supimos que una cuñada de la comisionada presidencial, que era parte de la junta directiva de Bandesal, pues resulta que fue beneficiada con un crédito. Entonces, yo creo que estas son cosas que la ciudadanía debería estar ávida por conocer. Así es. Bueno, es momento de la participación. Usted ya sabe nuestros mecanismos. 2275-9502 es el número que tenemos habilitado. También nuestro WhatsApp 7571-2779. Puede dejarnos también sus mensajes y sus comentarios en nuestra página de Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo esta entrevista también a través de Facebook Live. Tenemos algunos mensajes, Ruth, voy a dar lectura a ellos. Dice: buenos días, hablando de transparencia, ¿qué nos puede decir su invitada acerca de los 3 puestos de trabajo que tenía durante el gobierno del FMLN? Asesora de Dirección General del IS, asesora de Eugenio Chicas y además directora propietaria de la Superintendencia de Competencia. ¿Esa es la transparencia que tanto desea de vuelta, Cristosal? Preguntan.
Otro mensaje dice, buen día, antes no se velaba por el derecho de las personas, teníamos un sistema de salud deplorable, la educación no sabía lo que era modernización, en seguridad éramos reconocidos por ser el país más violento del mundo. En 3 años se ha hecho más de lo que se hizo en 30 y somos reconocidos por hacer buen manejo de la pandemia y bajar los índices de violencia y criminalidad. Otro mensaje, admirable la valentía de Ruth para denunciar la monstruosa corrupción del oficialismo, tiene mi máximo apoyo para combatirla y también para contrarrestar la ceguera fanática que legitima esa corrupción, nos dice Neto Sánchez. Tenemos un audio también, vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Ruth Leonor, incansable luchadora sin duda. Kenia también en los últimos días han estado recibiendo ataques por su labor. Mi solidaridad para ustedes dos. Una consulta para Ruth. ¿Qué tan posible es borrar toda evidencia de la corrupción y del mal uso de los fondos públicos que hacen las instituciones y particularmente Casa Presidencial? Digo esto porque obviamente en el actual gobierno las instituciones están completamente cooptadas, las instituciones no ejercen su labor de contraloría. Sin embargo, si nosotros caemos en la desesperanza de que todo ya está, por un lado, controlado y que no van a dar cuentas, y por otro lado, buena parte de la población está creyendo que todo es transparente porque la publicidad así lo hace ver, ambas benefician al gobierno, benefician a quien gobierna, a quien hace uso de los recursos públicos. Creo que la labor que hace Cristosal y particularmente Ruth con su equipo es dejar evidencia que en el momento oportuno se va a dar cuentas. Quizás no luego, pero el registro va a quedar, ¿verdad? Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué tan posible es borrar toda la evidencia? Muy buenos días y un saludo. Un saludo para usted también, gracias por su participación. Otro mensaje dice, pregunta para Ruth, con este proceso que involucra el archivo Wallet en Estados Unidos, ¿qué delito se habrá cometido vulnerando las leyes estadounidenses? Ejemplo, usando el dólar y el Internet. Tenemos una llamada, adelante, buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio de Alfaro. Toda corrupción es un acto delictivo y criminal. Surge de una enajenación mental. Esto hay que tenerlo bien claro para no confundirse con la pérdida del razonamiento por el mal funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, se enajenó el artículo 152 de la Constitución para darle confianza y seguridad a Nayib Bukele para que se sintiera protegido al proclamar él su decisión de reelegirse como presidente. Esto es corrupción. Corrompió un acto oficial cívico, Nayib Bukele, y le estaba dando órdenes a todo su gabinete de presidencial y todos los diputados que lo apoyan para que trabajen para ser reelegido. Esto es corrupción, es un acto delictivo y criminal porque perjudica el futuro y el bienestar de la nación de El Salvador. Pasen muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por su participación. Mientras nos llegan más mensajes, vamos a leerlos posteriormente. Ruth, le cedo la palabra. Ok. Bueno, en primer lugar, sobre los 3 puestos, fíjense que eso es bien importante, porque se utiliza mucho como para decir que todos eran al mismo tiempo, eso no es cierto. Fui, pues, efectivamente, del 2008 al 2014, fui asesora en el Tribunal Supremo Electoral, especialmente el 2009 al 2014, que fui parte del equipo de asesores de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Del 2014 al 2019, que es otro periodo, fui asesora en la Dirección General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Decía el doctor Sea cuando yo llegué a la institución que antes habían un montón de asesores, creo que eran como 5. Cuando yo llegué, pues tuve la gran responsabilidad de quedarme como única asesora. Fue un proceso muy difícil en ambas instituciones. Yo no sé en cuál de las dos he trabajado más en mi vida, pero realmente son instituciones a las que yo les agradezco mucho, a las que quiero mucho.
Y por supuesto fueron procesos de aprendizaje duros y muy fuertes, porque un buen asesor no es justamente el que solo se dedica a llegar de 8 a 4, ¿verdad? Ahí se veían temas de la atención, de la calidad de atención de la ciudadanía, cuando había quejas por redes sociales, desde una gotera que se abriera en un hospital, habría que estar pendiente, bueno, y tantas cosas que ocurren en el diario acontecer de una institución, temas de personal, los asuntos sindicales que también me correspondía ver, y por supuesto verificar la firma de todos los documentos que estaban a cargo de la dirección general, y acompañar en la dirección general todos los procesos de los consejos directivos, donde hay consejo directivo una vez a la semana. Entonces, bueno, ese fue del 2014 al 2019, y la superintendencia fue un nombramiento, y creo que es importante explicar un poco el tema de cómo funcionan estos órganos colegiados, estos órganos de dirección en toda la administración pública, porque no es la superintendencia de competencia, sino la superintendencia del sistema financiero, el mismo Instituto Salvadoreño de Seguro Social, el Fondo Social para la Vivienda, toda la institución, el Registro Nacional de las Personas Naturales, toda institución pública que tiene un órgano colegiado. Quienes son parte de ese órgano colegiado no son parte de la planilla del empleo público de la institución. Y eso pasaba antes y sigue pasando ahora. Es decir, usted por eso ve que como parte de la Junta Directiva de Bandesal, como les decía, está, por ejemplo, la comisionada presidencial. Entonces, eso es parte de cómo funciona todo el sistema. En el caso, por ejemplo, de representantes del sector salud, por decir algo, del Ministerio de Salud, en el Seguro Social, ustedes pueden entrar a la página, van a verificar, bueno, si está disponible, pero creo que sí, eso sí está disponible. Puede verificar cómo estas personas tienen un empleo en otro lugar, porque en ese caso hay una asignación de dietas. En el caso de la Superintendencia de Competencias, antes, no sé ahora, y creo que no ha cambiado, lo máximo que se puede lograr una de dieta mensualmente, creo que son de $360 con el tema de impuestos. Eso depende de la asistencia a los consejos directivos. Claro, la responsabilidad en la Superintendencia de Competencia empezó, en mi caso, en el 2014 y siguió hasta el 2021. ¿Qué es lo relevante de ese proceso? Porque también creo que hay que explicarlo, y yo creo que la ciudadanía se merece una explicación, sobre todo cuando somos o como no hemos sido, es decir, cuando nosotros nos quitamos la capa de haber sido parte del sistema público, pues no significa que uno, bueno, ya se va a olvidar de todo aquello, ¿no? Al contrario, yo creo que es cuando más uno tiene que dar explicaciones también, no solo cuando está en el cargo, sino cuando lo deja. Y en ese caso, fíjense que en la Superintendencia de Competencia, este órgano máximo que está incorporado, está compuesto por 3 personas. Uno es el director, ¿verdad? Digamos, en este caso, quien preside, el superintendente de competencia, como ocurre también, insisto, en otras superintendencias. Y luego vienen personas, tanto propietarios como suplentes, que son parte de ese consejo directivo. Todas las personas que están incorporadas en esos consejos directivos trabajan en otros lugares, porque es parte de ese proceso de involucrar el conocimiento que uno tiene de otras experiencias para tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, de que no se concentrara, en mi caso, los casos que conocí, sanciones a farmacéuticas por un acuerdo entre competidores. Es decir, cuando a usted le venden varias farmacéuticas, le venden el mismo medicamento al mismo precio, entonces usted puede decir, aquí está fallando la competencia, ¿no? Se hacen procesos de investigación, se determina, y bueno, fue uno de los casos. Otro de los casos, bueno, terminamos el caso de harineras, que había empezado años antes, el tema de la famosa conflicto con la superintendencia de Molsa y Ariza, y el acuerdo entre competidores, es decir, entre ellos para venderle la harina a usted que come pan a un mismo precio. Precisamente eso fue un caso que se llevó, duró muchísimos años, del que también fui parte. Y así le podía enumerar el caso de cerveza. Yo me siento muy identificada con el tema de la cerveza, porque es un caso sumamente relevante en el que se logró salvar la Regia. La Regia era una cerveza que iba a ser desinvertida y que además goza de mucho, le gusta a la gente, ¿no? Y resulta que del producto del estudio que se hizo en el caso de cerveza, se identificó que si la Regia desaparecía, se iba a migrar, la mayor cantidad de población migra hacia alcoholes más baratos.
Si aumenta el precio de la cerveza, migra la gente a alcoholes más baratos que pueden resultar más dañinos para la salud. Entonces, fui parte de ese proceso, un proceso muy grande, muy importante, y lo que se hizo fue involucrar a un tercer competidor para que adquiriera esa marca y otras marcas. Y así, ¿no? Le puedo enumerar un montón. Ahora, insisto, en ese proceso no es que yo era empleada de la superintendencia y gozaba de 2 salarios, etcétera. Y además, recalco, es un proceso que, al igual que sigue ocurriendo hoy, y que muchísimos funcionarios están en esos mismos consejos directivos, lo pueden verificar. Antes era mucho más fácil porque había una ley, ¿no?, de acceso a la información que se cumplía y usted simplemente metía el nombre y le salía. Hoy es un poco más complejo y no puede verificar cómo, por ejemplo, secretarias de algunos ministros son parte de esos consejos directivos, pero sería interesante saber cuáles son los criterios de selección para haber entrado. En mi caso, yo tenía una maestría en Derecho Mercantil, de hecho doy Derecho Mercantil en la universidad, aquí en esta casa de estudio en AUCA, y por eso fui seleccionada para ser parte de esa junta directiva. Sigo. Sí. Ese es el caso 1, y me alegro que lo pregunte porque siempre es bueno exponerlo. El segundo es, dice, antes no había un sistema de salud como este, antes no había un sistema de educación como este. Bueno, yo tengo algunas diferencias. En primer lugar, creo que ese tema de que fuimos el mejor y el buen manejo y todo eso, creo que es un tema más publicitario que real, ¿no? Y prueba de esto es que El Salvador es de los países que menos estadísticas tiene y menos mecanismos de comprobación tiene de ese supuesto buen manejo. Estamos hablando que una cosa es la vacunación, por ejemplo, el alcance de la vacunación, y otra cosa es que tengamos cifras reales de cuántas personas murieron por la pandemia. Miren, voy a poner un caso que yo le he venido dando seguimiento por las notas periodísticas, y es el caso de los familiares del sector salud que murieron en la pandemia. Muchos de ellos no logran obtener o no van a lograr obtener este beneficio que la ley les dio y que el gobierno no les ha dado, no les ha reconocido, a partir de que en sus defunciones no aparece registrado como COVID. Y es que eso le pasó a mucha gente, que en sus defunciones no aparecía registrada como COVID. Y esto implica un subregistro, es decir, cuántas personas realmente fallecieron por la pandemia, no sabemos. Entonces, ese tema del buen manejo, de la construcción, del uso de recursos públicos para la construcción de un centro que realmente no dio respuesta, porque iba a ser un hospital. Después no es un hospital, es una sala de cuidados intensivos, porque era una sala de cuidados intensivos especializada. Después iba a ser el anexo, donde estaba el parqueo de Cipco, que hoy es el vacunatorio. Jamás fue hospital. Es decir, y además hay que recordar que la pandemia no es la única enfermedad que existe en el país. Es decir, era la prioridad en ese momento, pero eso no significa, por ejemplo, que todo el retraso en cirugías electivas. Ha habido una salida importante de médicos especialistas, y eso, por supuesto, retrasa los horarios de cita, los tiempos de espera, etcétera. Pero además de eso, el tema de los medicamentos. Yo quisiera que ustedes pudieran conversar, y afortunadamente tengo la oportunidad cuando voy al territorio de conversar con personas que trabajan en el sector salud y le hacen todo un listado de medicamentos que no tienen desde junio. O sea, desde junio no hay medicamentos, por ejemplo, de la presión. Y hoy vemos que hay muertes súbitas, y eso es producto precisamente de no tener un seguimiento en muchos casos de esas enfermedades. El tema de las insuficiencias renales, por ejemplo, sigue aumentando, y eso en mucha medida está relacionado con el tema de la falta de cuidado de los pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, toda esta situación yo difiero, pero bueno, si la persona así lo siente, pues qué bien. Y creo que está bien que lo sienta, que lo viva así, y eso no significa que usted no tenga que ejercer un control sobre el servicio que le están dando, sobre conocer un poco más sobre aquellas redes que pueden estar funcionando detrás de los servicios que se le prestan. El otro caso es el tema de la denuncia. Sí, decía el amigo, déjeme ver, que si se iba a poder seguir, ¿verdad?, en las investigaciones en el caso de corrupción. Mire, el dinero deja rastro. El dinero siempre deja rastro. Y el dinero que entra y sale de las arcas del Estado, pues
hay un proceso, hay un rastro, tiene que seguirse, porque además hay una compra efectiva o no, y hay un servicio efectivo o no. Entonces yo sí creo que sí, y mucho de esto depende también de la propia ciudadanía, de utilizar los mecanismos necesarios para denunciar. A veces, con una denuncia en redes sociales, uno puede advertir ciertos indicios que después se pueden convertir precisamente en una investigación y pueden ser puestos a la luz. Hemos visto cómo yo recuerdo aquel caso famoso de la remodelación de la oficina del ministro de Salud en medio de la pandemia, es decir, salió... La cosa cafetera. Cabal. Entonces, que a veces dice, no, pero es que eso es pequeño, pero es que de pequeñez en pequeñez, mire cómo vamos, ¿verdad? Yo creo que ahí es muy relevante cómo expresar, cómo demostrar, cómo hacer saber al resto de ciudadanía cosas que yo conozco, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Entonces sí, creo que sí, ¿verdad? Y la rendición de cuentas y los procesos, aunque a veces los veamos muy largos y a veces creamos que ya aquí todo está perdido, yo creo que no, ¿no? Yo creo que mucho depende también de nosotros y nosotras. Y lo otro es que, el último comentario, mire, cuando se utiliza dinero público en campañas electorales, eso es corrupción. Eso que no le quepa la menor duda, porque se está utilizando un dinero que no está destinado para eso. O sea, está destinado para reparar un eco, y los ecos yo creo que ya no funcionan, ¿no? Algunos, sí. Está destinado para reparar un eco, está destinado para reparar una escuela, no está destinado para montar un acto para que lleguen, ¿verdad? Después de haber pintado nada más que la escuela y los servicios sanitarios siguen en las mismas condiciones, a que llegue, a que se haga un acto, a que se monte un acto. ¿Cuánto se gasta en publicidad hoy? Fíjese que eso es bien interesante, porque yo me recuerdo cuando Funes, el argumento que Funes utilizó para que no se supiera el tema de la publicidad es que eso causaba perjuicios en la competencia, decía. ¿Sabe cuál es el argumento que están utilizando ahora? El mismo. O sea, realmente lo que hemos cambiado las prácticas no han cambiado. No han cambiado las prácticas, lo único que cambió fue de corrupto, pero el proceso sigue siendo el mismo. Sí. Bueno, Ruth, estamos ya casi por finalizar. Y hablando de estos temas de corrupción, pues se nos quedan muchas cosas fuera, ¿verdad? Porque es un tema pues bien complejo, un tema bastante amplio, tocamos algunos elementos, se nos quedó fuera, por ejemplo, el tema de pago de lobistas, ¿verdad? Que se está dando, se da en los gobiernos y en pues no es la excepción. Y bueno, hay muchos temas que vamos a dejarlo para una próxima entrevista. Ruth, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y por haber abordado este tema y pues por hacerle ver a las personas también la importancia de la Contraloría Social y que no es un favor, ¿verdad? Como usted decía, que nos hacen, y es una obligación del ciudadano y la ciudadana de pedir cuentas, ¿verdad? Cómo se están usando esos fondos, que es de mi dinero, de su dinero y del dinero de todos. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tendremos que hacer una serie para hablar de corrupción. Así es. Bueno, está invitada para la próxima. Muchísimas gracias a usted también por estar pendiente de la entrevista. Les recuerdo que esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Ahí puede compartirla con sus familiares. Si le ha interesado el tema, puede hacerlo mediante estas plataformas. Búsquenos en YouTube como Radio YSUCA 91.7 FM. Gracias por siempre participar en la entrevista. Que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Sabes qué es la cultura de la violación? Es toda actitud y creencia que promueve, tolera y justifica la violencia sexual contra las mujeres en cualquier momento de su vida. La violencia sexual puede ocurrir a cualquier edad y puede ser cometida por el padre, abuelo, tío, primo, hermano, pareja, otros parientes o familiares, personas conocidas o desconocidas. Vivir libres de violencia sexual es nuestro derecho.